Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bueno, pues como ya nos pudimos dar cuenta, hermanos, pues es domingo de resurrección, un domingo glorioso, un domingo de verdad excepcional para nosotros los cristianos. Eh, es muy importante, hermano, que nosotros podamos entender esto de un domingo excepcional, excepcional, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque si tú y yo no entendemos el domingo de resurrección, no hemos entendido el Evangelio. Tan sencillo como eso. No hemos entendido el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque hay muchas cosas que implican o que están implicadas dentro de la resurrección del Señor Jesús. Con la resurrección de Cristo, tan sencillo como esto, escucha, cambió el mundo. Con la resurrección de Cristo, cambió el mundo. Sin la tumba vacía, no habría cristianismo. El sepulcro de Cristo tenía cosas humanamente que no podían dar pie a la violación del mismo. ¿Cómo qué? Una gran piedra. Humanamente no se podía quitar eso, la pusieron con un propósito. Ahorita les digo cuál es el propósito. Este sepulcro tenía un sello romano, el cual si era violado, quien violara ese sello moría. Entonces, ¿quién se atrevía a quitar ese sello de esa tumba? Nadie. Y tenía una guardia romana. La guardia romana no eran mis hermanos Julio y Jorge que nos estaban dando la bienvenida en la puerta. La guardia romana era de lo más severo que podía haber. Eran las personas más preparadas y en su momento crueles que hacían cumplir lo que se decía. Entonces no era fácil que se violara el sepulcro. Dice Steve Lawson que pusieron una gran piedra y fue removida no para que Cristo saliera. Muy interesante la analogía de Steve Lawson, sino para que los discípulos pudieran entrar y constataran que él ya había resucitado. Qué interesante, ¿no? ¿Ustedes creen que él no podía quitar la piedra? Por supuesto, pero fue removida no para que él saliera, sino para que ellos entraran y constataran que Cristo había resucitado. Cristo es la verdad, ¿no es cierto? Lo afirma la Escritura en varias partes. Cristo es la verdad. Escuchen esto, aunque las personas no crean en Él. Aunque las personas no crean en Él, Él es la verdad. Él no está constituido en la verdad porque las personas crean que Él es la verdad. Él es la verdad a pesar de que las personas no crean en Él. Qué interesante, ¿no? Cristo no se constituye en una verdad porque le den muchos likes y lo hagan viral. No, Él simplemente es la verdad. Y sin Él no hay cristianismo, hermano. Así tan sencillo como esto. Cristo murió por el decreto divino de Dios. Según nuestro propio razonamiento, ¿cómo es posible que Dios sea justo
y sea Salvador al mismo tiempo. Si Él es justo, todos estaríamos en el infierno, ¿no es cierto? Pero Él es Salvador. ¿Cómo? Él es justo, pero ¿me salva? Esto para el razonamiento humano choca, hermano, hace cortocircuito. No se puede. La respuesta de la Biblia es que solo Dios mismo puede ser nuestro Salvador. Solo Dios mismo puede ser nuestro Salvador. Nadie más puede hacerlo, solo Dios puede salvarnos de Dios. Solo Dios puede salvarnos de Dios. Suena así como paradójico, pero así es. Según como dice Isaías, en el versículo 43, en el versículo 11, vamos allá, hermanos, Isaías 43, 11, que dice, yo soy el Señor, y fuera de mí, ¿qué? Nota cómo dice la versión de las Américas, fuera de mí no hay otro Salvador. Es puntual la traducción. Fuera de mí no hay otro Salvador. Significa que es Dios salvando al pecador. Es el Dios justo liberando al pecador del Dios justo. El Dios justo se convierte en un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios salvador para salvar y satisfacer la ira del Dios justo. Cuesta un poquito de trabajo, hermano. Cuesta un poquito de trabajo. ¿Por qué debo entonces yo creer en la resurrección de Cristo? ¿Por qué debo de creer yo en la resurrección de Cristo? Yo debo de creer en la resurrección de Cristo por una razón. Hay varias, hermano, pero quiero mencionar una y quiero apuntalar esto perfectamente para poder introducir el texto que vamos a estudiar hoy. Porque la Biblia dice que Jesús resucitó. Nada más por eso. Nada más por eso. Porque la Biblia, ¿cierto? Es bien interesante esto, hermano. Y no solamente es decir, porque la Biblia lo dice y ya, no, porque la gente cree la Biblia. No. ¿Usted cree la Biblia? Contésteselo usted mismo. Y no solo es decir que la Biblia lo dice, sino que cuando la Biblia lo dice es porque está profetizado cientos de años antes de su cumplimiento, y cuando llegó el tiempo se cumplió a cabalidad, como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos allá, hermanos. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, es un capítulo hermosísimo. El tema de la resurrección de Cristo no es exclusivo de los evangelios. Está en toda la Biblia, hermano. Pero la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 15, versículos 3 y 4, y luego todo lo que resta del capítulo hablan acerca de la resurrección. Noten versículos 3 y 4. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué? Y nosotros sabemos que cuando la Escritura dice que la Escritura dijo, lo que está diciendo la Escritura es que Dios dijo. Son palabras de Dios. Y la misma Escritura dice
que Dios no es hombre para que mienta. Y si Dios profetizó que así había de ser, así fue. Se cumplió a cabalidad en Cristo. Note, versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Cómo? ¿Usted cree en las Escrituras? Y note, recuerde, o más bien recuerde, que nosotros no podemos creer las Escrituras parcialmente. Yo no puedo creer de las Escrituras lo que a mí me conviene, o yo no puedo creer de las Escrituras lo que a mí me gusta. Yo debo de creer todo el consejo de las Escrituras y nunca, nunca torcerlo. Ahora, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo, gracias, en el capítulo 26, versículo 22. Estoy un poquito ronco, hermanos, porque ayer el pollo estuvo impresionante, bien caliente y me quemó mi garganta. Hechos en el capítulo 22, perdón, Hechos en el capítulo 26, versículo 22. Dice, así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día testificando, tanto a pequeños como a grandes, no declarando más lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Nota, Moisés y quién? Los profetas. Nuestro pastor Jesús Cano el viernes nos dio una predicación acerca del Salmo 22 y nos dijo aproximadamente cuántos años antes de que llegara Cristo fue escrito el Salmo 22. ¿Cuántos años? 1000 años aproximadamente. Para que se pudiera cumplir con puntualidad 1000 años después. ¿Te imaginas la precisión? ¿Quién habló? Qué interesante, ¿no? El Salmo 16, 8, hermano. Estoy hablando de por qué debo de creer en la resurrección. Porque las Escrituras lo dicen, ¿cierto? ¿Salmo qué? Muy bien, entonces vayan allá, por favor, al Salmo 16, versículo 8. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permanece firme. ¿Qué pasó con Cristo? Está a la diestra, ¿ok? Y obviamente, mis queridos hermanos, un texto que si vamos a hablar de la vida de Cristo, de la pasión de Cristo, de la vía dolorosa de Cristo, no puede faltar. Obvio. Isaías capítulo 53. ¿Cierto? ¿Qué dice Isaías 53, mi querido hermano? Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió. Para que Él pudiera resucitar, ¿tuvo qué? Para que Él pudiera resucitar, ¿tuvo qué? ¿Cuál es el texto entonces que hoy vamos a estudiar, mis queridos hermanos? Romanos capítulo
4. Romanos en el capítulo 4 nos habla acerca de la resurrección de Cristo. Romanos todos sabemos que es una carta con una carga teológica impresionante, que cuesta mucho trabajo entender. Hay que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Romanos en el capítulo 4, versículos 24 y 25 dice: sino también por nosotros, a quien será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado, ¿qué? Para nuestra justificación. Esto quiere decir, hermano, aquí está una carga teológica gigante, 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 gigante. Primero, lo que estamos viendo, que las Escrituras afirman que Cristo resucitó, que murió y que resucitó. Aquí vemos la primera de las 5 solas. ¿Cuál es? La primera de las 5 solas, ¿no es soco? ¿Cuál es la primera de las 5 solas? Sola Escritura o solo la Escritura. ¿Por qué? Porque es infalible y es inerrante. Inerrante porque no contiene error, e infalible porque no hace que te equivoques. Tú te equivocas, pero ella no hace que tú te equivoques. Son cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, sola Escritura es inerrante y es infalible. Y sola Escritura, ¿por qué? Porque la Escritura nos está afirmando que Cristo murió y que Cristo resucitó. Hay otro punto aquí. Hay otro punto aquí. El primer punto de los 5 puntos calvinistas, ¿cuál es? La depravación total. La depravación total la podemos ver implícita en este pasaje de Romanos en el capítulo 4, versículos 24 y 25. ¿Sí? Es la depravación total. Versículo 24. Sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado, ¿por qué? Hay una depravación que dice que yo estoy incapacitado para salvarme a mí mismo, ¿cierto? Estoy incapacitado para salvarme a mí mismo. Entonces, es muy interesante saber por qué murió Cristo. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué, hermano? Murió por nuestros pecados. ¿Esa es la principal razón? Fíjate lo que dice el versículo 23 de nuestra carta a los romanos en el capítulo 4, versículo 23. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros. Y no solo por él. ¿Quién es él? ¿De quién empieza hablando en el capítulo 4? ¿De quién? Oh. ¿De quién empieza el capítulo 4? De Abraham, de Abraham. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse para con Dios. Perdón, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Nota otra vez, aparece allí. ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios. ¿O qué dice Dios de Abraham? Que le creyó Abraham a Dios. Recuerda, cuando la Escritura dice que la Escritura dice, es porque Dios está hablando. Está dando testimonio de lo que Dios hizo. Ahora bien,
Al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por... ¿Qué me está diciendo el texto? Que no es por obras, dice el texto. El texto está diciendo que no es por obras. No vas a trabajar. Abraham no trabajó para ser justificado delante de Dios. Cuando dice que fue justificado, cuando dice que creyó, es porque Abraham fue salvado en ese momento. Es a lo que se refiere el texto. Entonces, al que cree ¿qué? ¿Qué es lo que yo tengo que creer? Santiago dice que los demonios ¿qué? Que los demonios ¿qué? Creen y tiemblan. Entonces, ¿creer en Cristo salva? A ver. Entonces, no solamente se trata de creer. Pongan atención porque no quiero que salgan girando aquí. Me hizo bolas el pastor. ¿Ok? Aquí, por eso es importante que notemos la secuencia del texto, hermano. La secuencia del texto. Otra vez, fíjate, desde el versículo 1, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. O sea, sus obras no le sirven de nada. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, que no es por las obras, sino por la justicia de Dios en Abraham. Porque Dios justificó a Abraham. ¿Sí? 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. ¿Sí? Ya trabajaste, lo justo es que recibas una paga. Ya eres salvo, ahora haz buenas obras. Nota, mas el que no trabaja pero cree, ¿qué es lo que está hablando aquí? De creer y de trabajar. De trabajar después de creer, pero el trabajo antes de creer no te sirve de nada. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hay que creer? Creer en Dios no necesariamente salva. Otra vez, porque citando a Santiago, Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Exacto, por supuesto que no son salvos. ¿Creer simplemente en Cristo salva? No, no. Estamos celebrando ¿qué hoy, hermano? Pon mucha atención porque estoy hablando de teología. Estamos hablando de la resurrección. Todo mundo celebra la resurrección de Cristo, ¿cierto? Hace ratito que veníamos nosotros llegando aquí a la vuelta sobre Vicente Guerrero, en la esquina con no sé cuál, allá donde hay una tiendita, pasando Federación, la otra esquina. Allí habían unos muchachos, bien, bueno, ¿no? Celebrando la resurrección de Cristo. Todos saben de la resurrección. Bueno, vaya, hasta de vacaciones se van, porque están conmemorando la muerte y la resurrección de Cristo, la famosísima Semana Santa. ¿Ellos saben que Cristo murió por los pecados? Sí. ¿Saben que resucitó? Sí. ¿Son salvos? No. ¿Te das cuenta
¿Cómo no meramente, simplemente creer por creer no salva a nadie? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el texto? Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. ¿Nota? La justicia. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurados, sí, póngase bien feliz porque usted no ha sido condenado en Cristo. Perdonar tiene un precio, ¿cierto? ¿Qué implica perdonar, hermano? ¿Qué implica perdonar? Anular la transgresión. ¿Qué más? ¿Qué implica perdonar? ¿Perdón? Arrepentimiento. ¿Qué implica perdonar? ¿Perdón? Librar una deuda, quitar el orgullo. ¿No pedir qué? No pedir castigo. ¿Qué implica perdonar, hermano? Todo lo que me dijeron está bien, pero no le han dado al clavo. Negarnos a nosotros mismos. Está el clavo aquí y le estamos pegando alrededor, hermano, pero no le hemos dado al clavo. Olvidar, tener disposición, perdón, implica la muerte de Cristo. Le dio y se le chispó así. Hasta chispita salió, pero no le dio al clavo, literal. ¿Qué implica? Reconciliar. Exacto. Ahí está. Y ese primer guamazo que hay que darle al clavo para que entre. Perdonar implica cargar la deuda del otro. Vamos a suponer que Mario me debe 300 millones de dólares. Me debe menos, hermano, pero supongamos que es eso. No hubiera venido de entrada, ¿no? No, porque a lo mejor sí los trae, por eso ya vino. Supongamos que Mario me debe 300 millones de dólares, con lo cual yo estoy endeudado. Yo tengo acreedores financieros que ya están encima de mí. Puedo ir a dar a la cárcel. Y viene Mario y me dice, perdóname, no tengo para pagar. Perdóname, Ni modo que yo le dijera, bueno, ¿sabes qué? Vamos a vender a la Génesis y con eso saldamos la deuda. ¿Eso sería justo? Lo justo es que él fuera a la cárcel por no pagar esa deuda, ¿no? Pero el perdón implica cargar la deuda. No te preocupes, Mario. No me debes nada. Quien va a ir a dar a la cárcel, yo, por la deuda de mi hermano. Perdonar implica saldar uno. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a perdonar? ¿Estamos dispuestos a cargar con la deuda del otro? Nota, por cuanto Dios sabe nuestra incapacidad, por cuanto hay una naturaleza caída, pecaminosa, que nos lleva de continuo solamente a pecar, porque hay una depravación total que nos impide hacer algo
para aportar para nuestra propia salvación? Estamos incapacitados para eso. Noten lo que dice entonces el texto, hermano. Versículo 25. El cual fue entregado. El cual fue entregado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que Él fue entregado? ¿Perdón? No solo eso, sino que era necesario. Dios nos está perdonando en Cristo. Dio a su Hijo único amado. Él lo entregó. Dios Padre entregando a Dios el Hijo por nosotros. ¿Te das cuenta? Ahora, nota lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículos del 11 en adelante. Dice: en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Al el ser necesario el Hijo del Hombre, significa que Dios estaba saldando nuestras deudas en Cristo. Dios el Padre con Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Ninguno de nosotros, seres humanos, podíamos morir en la cruz por nuestros pecados, ni por el más chiquito, ni por el más grandote. Aquí está Cristo, cargando todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, no solamente los míos, sino los tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos. Ok. Todos. Pero Dios teníamos que tener un sustituto perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque no podía ser un ángel, porque no es humano. ¿Cierto? La segunda persona de la Trinidad, sí. Nota cómo dice con claridad: el Hijo del Hombre, viendo por nosotros, cargándonos, porque Él era el único que podía saciar, satisfacer, aplacar la santa ira de Dios sobre los pecadores. Cristo la cargó, Cristo la soportó. Y como leímos en Isaías 53, no abrió su boca. No dijo: no, espérame. O sea, sí, pero no, los pecadores del Moy sí son, pero bien terribles. No, o sea, sí muero por los de la Cintia, pero por los del Moy no. No dijo eso. Muero por los de Cintia, por los de Moy, por los de Chucho, por todos. Dios lo entregó. Nota lo que dice el versículo 14. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario
que el Hijo del Hombre, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, así es necesario que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, muera clavado en la cruz para la remisión de nuestros. Necesario. Dios lo está entregando por nosotros. Este es lo que está diciendo acá Romanos en el capítulo 4. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Fue entregado por causa. Había una causa, nuestros pecados. ¿Sí? Y resucitado al tercer día. ¡Wow! Esto. Aquí está como resumido, simplificado, así muy condensado el Evangelio. Aquí están estos dos versículos. Ahora nota, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tenemos una garantía en la resurrección de Cristo, porque Él es las primicias de nosotros. ¿Qué son las primicias, hermano? Lo primero puede ser, ¿qué más pueden ser las primicias? ¿Qué son las primicias? Ok, nosotros encontramos en Levítico, en el capítulo 23, versículos del 9 al 16, algo muy interesante acerca de las primicias. Dice, entonces el Señor habló a Moisés, dile a los israelitas, cuando ustedes entren en la tierra que yo les daré y sieguen la cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de la cosecha. Y él mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que ustedes sean aceptados. El día siguiente al día de reposo, el sacerdote la mecerá. ¿El día cuándo? ¿Después de qué? ¿El día qué? El día siguiente después del día de reposo, o sea, el domingo. ¿Cuándo resucitó el Señor? Esto tiene una aplicación perfecta. Nota, sigo leyendo. El mismo día en que sea mecida la gavilla, ofrecerán un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. La ofrenda de cereal será 4.4 litros de flor de harina mezclada con aceite, ofrenda encendida para el Señor como aroma agradable, con su libación 1 litro de vino, hasta ese mismo día, hasta que ustedes hayan traído la ofrenda de su Dios, no comerán pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas sus generaciones donde quiera que habiten. Contarán desde el día que se siegue al día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla de ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. Contarán 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor. ¿Qué es esto, hermano? Es muy interesante porque esto empata perfectamente con el sacrificio de Cristo. Cristo es la primicia. ¿Qué significaban las primicias para los judíos? De la cosecha. Para ellos significaba, después de mecerla, literalmente se mecía, después de mecerla, para ellos significaba, dependiendo lo que hubiera en esa primicia, dependía si iba a haber una cosecha muy próspera o iba a haber una hambruna en todo el país. Eso es lo que decía. Ahora, cuando Cristo resucita para nuestra justificación, Él se convierte en esta primicia, porque es el primero y es tan perfecto, venciendo a la muerte, cumpliendo la profecía de Génesis en el capítulo 3, versículos del 16 en adelante,
Cumpliendo eso, Cristo está demostrando que por cuanto Él es la primicia, va a haber una cosecha abundante de resurrecciones posteriores. Y en esa vamos incluidos tú y yo. Amén, hermano. ¿Ya te diste cuenta por qué es importante la resurrección de Cristo? ¿Por qué para el mundo? Entender cómo es que el Dios justo nos perdona en Cristo cuando merecíamos la muerte, hermano. Entonces hay una garantía en la resurrección de Cristo para nosotros. Por eso dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esta garantía de la resurrección de Cristo la encontramos en algunos pasajes muy interesantes, como en Efesios en el capítulo 2. Nota lo que dice. Estoy en el 1, con razón todavía no lo encuentro. Pero 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Nos dio vida. ¿Cuál es el propósito de que Cristo haya venido al mundo, hermano? No es cierto, hermano. No dice eso. Es para darnos a conocer al Padre. Eso dice Romanos en el capítulo 4, versículos 24 y 25. Para que crean en el Padre. Lo estoy parafraseando. Creer en el Padre. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 18, está hablando de que Cristo habitó ahí con los judíos y que vieron su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿No es cierto? Al estar allí, dice que Cristo vino, versículo 18, dice que Cristo vino a hacernos una exégesis del Padre. Y en el mismo Juan, pero en el capítulo 17, versículos del 1 al 3, dice el Señor, el capítulo 17 de Juan, ¿cómo se conoce? No se me distraigan, si ya se apagó, no se preocupen. Ya se apagó, no se preocupen, no se me distraigan. El capítulo 17 del Evangelio de Juan, ¿de qué nos está hablando? ¿Cómo es conocido ese texto? Como la oración sacerdotal. Y el Señor Jesús está orando por sus discípulos y en esa oración vamos implícitos nosotros. ¿Cierto? Dice, para que te conozcan a ti. Porque el que cree en Dios tiene la vida eterna. Cristo vino porque Él es el camino al Padre, Él es el que nos conduce. En Cristo tenemos la vida eterna, sí, pero porque Él nos conduce, Él nos lleva al Padre, el cual es la vida eterna. Cristo es un Hijo eterno porque tiene un Padre. ¿Cómo sabemos eso? Porque es unigénito o monogénito, es del mismo gen que Dios, es de la misma esencia que Dios. Y si Dios el Padre es eterno, el Hijo es eterno. ¿Sí? ¿Notan cómo va encajando todo perfecto? Y nosotros tenemos la vida eterna porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Obviamente porque es el Dios humanado, pero nos está llevando hacia el Padre. Nos está conduciendo al Padre, el cual es la vida eterna. Y por ende, ¿notaron en el texto que leyó mi hermano Oscar de Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10, cuando dice que Cristo ahí los llama por primera vez hermanos? ¿Notaron? ¿Por qué? Porque es a través del sacrificio de Cristo. Por eso, si Cristo no resucitó,
Vana es entonces nuestra fe, seguiríamos muertos en delitos y pecados. Cosa que no es así, porque Cristo es las primicias, es la garantía de que habrá una cosecha grande, generosa de creyentes, porque Cristo venció a la muerte. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Ahora nota lo que dice en el versículo capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Versículo 11. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha por la mano de la carne, recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos, a la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos sin Cristo nosotros también. No solo los efesios, nosotros también. Pero ahora en Cristo Jesús, nota lo maravilloso de la resurrección de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿quiénes estaban lejos? Los efesios. Vosotros que estabais lejos, habéis sido acercados, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Enemistad entre los pueblos y enemistad entre Dios, para con Dios. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabas lejos y la paz a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿A través de quién? De Cristo. ¿Quiénes son los unos y quiénes son los otros? Los judíos y los no judíos. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios que Cristo resucitó, hermano. Si Cristo no resucitó, esto no se cumple. Pero Cristo resucitó. Está sentado a la diestra del Padre. Él es el más grande y majestuoso ser que nos lleva al Padre y nos da la vida eterna, y en el cual tenemos promesa de que a pesar de que estemos muertos, estamos vivos. Cristo resucitó. Tú prediques el Evangelio, no se te olvide predicar la resurrección. Sumamente necesaria. Sumamente necesaria. ¿Ven? Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por Eterno Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Eterno Padre, porque nos das todo en Cristo. Podemos entender con mucha precisión que murió por nosotros, que Él fue el pago por nuestra deuda, que tú, Señor, viendo nuestra incapacidad, diste a tu Hijo en rescate por nosotros, cargando tú mismo la deuda tan gigante, perdonándonos. Pero no solo eso, amado Padre, sino que por cuanto Cristo resucita y vence a la muerte, nosotros tenemos vida juntamente con Él, porque por gracia sois. Porque tenemos la promesa de que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos en el día postrero.
Esa es una esperanza que nadie nos da. Muchos han venido diciendo que son los redentores de la humanidad, pero ninguno se ha levantado de la tumba para gloria tuya, beneficio de nosotros. Gracias. Gracias porque hoy sabemos, comprendemos, entendemos que tenemos la palabra profética más segura. Gracias, Señor, por haber resucitado a Cristo de entre los para la ocasión. Ayúdanos a vivirlo, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a declarar al mundo que Él vive por los siglos de los siglos. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Estamos